En este vídeo vamos a hacer la práctica 4 de la asignatura estadística, que es sobre estadística descriptiva con dos variables. Lo que vamos a hacer en esta práctica es probar funciones de R para hacer cálculos relacionados con la correlación de variables, también tablas de distribución conjunta de frecuencias de las variables estadísticas, cálculo de medidas estadísticas marginales con varias variables, cálculo de medidas estadísticas condicionadas con dos variables y diagramas con dos variables. Estas variables, estamos en estadística descriptiva, por tanto no son variables aleatorias, son variables estadísticas. Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto en RStudio para esta práctica. Entonces hay que abrir RStudio, lo tengo abierto, File, New Project y creamos un proyecto nuevo. Nuevo directorio, nuevo proyecto y el nombre que cada uno quiera. Yo voy a llamarle P4, para la práctica 4. Y se crea el proyecto. Una vez creado el proyecto, como siempre hay que hacer, creamos un fichero de texto para empezar a escribir los comandos sobre él. File, New File, RScript. Ya este es el fichero de texto. Lo que ocurre es que en la sección de ficheros no aparece todavía porque no lo hemos guardado. Hay que darle al icono de salvar documento. Nos pregunta un nombre y le voy a dar como nombre también P4. Y ya tenemos en la carpeta del proyecto el fichero del proyecto. Lo siguiente que hay que hacer es descargarse el archivo de datos de esta práctica, que es un archivo es el mismo que hemos usado en las prácticas anteriores. Entonces, si lo tenemos, pues no hay más que llevarlo otra vez en este caso, a la carpeta donde hayamos creado el proyecto. Hacemos una copia de él, de la carpeta de la práctica anterior, a esta carpeta de la práctica 4. Yo ya me he descargado el archivo, encuesta.csv, lo tengo en la carpeta del proyecto, con lo cual ya se puede empezar a hacer la práctica. Hay que ir siguiendo paso a paso lo que se indica en el documento de la práctica. Primero vamos a probar funciones relacionadas con la correlación. Están en la tabla del comienzo del apartado, pero bueno, vamos a ir probándolas usando ejemplos. Y lo primero que vamos a probar si hay correlación entre dos variables estadísticas que tenemos en el archivo de datos, entre las variables viaje y dormir. Este archivo de datos tiene... bueno, primero tenemos que leer, ya sabéis, en el proyecto hay que leer el archivo, con eso se hace guardando el contenido del archivo en una variable del proyecto. Por ejemplo, voy a llamar encuesta read.csv2, que es como se llama la función para leer de un archivo en el que la separación de decimales se usa la coma, archivo de formato latino como el nuestro. Encuesta.csv. Lo leemos y ya tenemos entonces una variable en el proyecto que se llama encuesta. Le puedo dar para ver qué tiene dentro, y lo que tiene es una tabla, un data frame con filas y columnas. Viaje es el tiempo en minutos que tardaban los alumnos que hicieron esta encuesta hace unos años en llegar a la universidad. Entonces podemos probar, como dice el enunciado, si hay alguna correlación entre las variables viaje y dormir, entre las horas que duerme un alumno y lo que tarda en llegar a la universidad. Para eso pues podemos utilizar la función core. Entonces volvemos al archivo y vamos probando. Bueno, como voy a ponerle comentarios al fichero para así saber por dónde vamos. Entonces, apartado. Este es el apartado de la práctica que hemos dicho que era el 2, correlación. Pues para tenerlo organizado en el fichero lo mejor es ir poniendo comentarios. Apartado 2, correlación. Para saber que estamos haciendo estos comandos son de ese apartado. Podemos probar entonces la correlación con la función core entre las dos listas de datos, las dos variables estadísticas. Una era la variable viaje y otra dormir. ¿De dónde sacamos los datos de cada variable estadística? Pues como es la columna que está en la variable encuesta, que es la tabla, en la columna viaje,
la elegimos y ahora decimos dime la correlación con la variable estadística que está en la columna encuesta dólar dormir. Ejecutamos control intro y me dice aquí abajo, bueno, voy a limpiar esta ventana para que se vea mejor. Me dice que la correlación es negativa y además es bastante baja, 0,14. Lo que me está diciendo es que bueno, no hay demasiada correlación entre estas dos variables, lo que se ve que no hay mucha dependencia entre ellas, y si la hay, es pequeña y además negativa. Eso quiere decir que ha detectado que cuanto mayor es el valor de una de las variables, menos es el de la otra. Es decir, cuanto más tardamos en llegar a la universidad, menos se duerme. Tiene sentido, o sea que es algo que se podía prever, pero lo hemos comprobado ejecutando esta función. Es decir, si uno, y lo contrario también es verdad, si uno duerme poco, tarda más en llegar a la escuela. Eso a lo mejor tiene menos sentido, pero bueno, entendiéndolo de otra manera, cuanto más se tarda en llegar a la escuela, menos se duerme, porque bueno, se supone que el tiempo del viaje me lo descuento del sueño. Se supone que eso es algo que parece que ocurría en los alumnos que hicieron esta encuesta. No mucho, porque el coeficiente de correlación es bajo, es 0,1 y podría ser hasta 1. Hemos calculado el coeficiente de correlación entre dos variables estadísticas. Podríamos intentar hacerlo de golpe para todas las que tenemos. Lo que ocurre es que no todas son numéricas. Podríamos intentar pasarle toda la variable encuesta, que es la tabla completa, pero nos da error porque ha encontrado que hay columnas que no son numéricas. Eso es porque hay columnas como por ejemplo grado, grupo, que no son números. Entonces el coeficiente de correlación solo se calcula con números. Por tanto, no podemos pasarle toda la tabla. Tendríamos que crear una tabla solo con las columnas de números. O bien pasarle la lista de todas las columnas de la tabla que tienen números, como son, vamos a ver las que eran. Bueno, como está el comando aquí en el fichero PDF, lo voy a copiar y lo pego en el RStudio para ganar tiempo. Bueno, hay que quitarle este símbolo. Entonces lo que hacemos es, vamos a crearnos, hay una función en R que es DataFrame, que nos permite crear una tabla de datos con filas y columnas, un DataFrame a medida. Entonces vamos a crear una variable que voy a llamar la encuesta.num, como ya dije en su día. El nombre de las variables, las letras tienen que estar seguidas, tienen que estar unidas, no puede haber espacio en blanco, pero podemos utilizar para que se lea mejor un subrayado, o habitualmente en R se usa el punto. Encuesta num. Creamos un data frame y vamos poniendo que las columnas que queremos que tenga esta tabla. Entonces las sacamos de la otra tabla. Encuesta, digo, créame una tabla que tenga como columnas la columna nota, viaje y dormir de encuesta. Y una vez que tengo ya esa tabla, puedo verla. De hecho, bueno, voy a ejecutarlo, control intro. Ya tengo entonces otra variable tipo tabla en mi proyecto. Lo veo en la ventana superior derecha. Si le doy con el ratón para ver esa tabla, veo que es una tabla más reducida que la otra, tiene las mismas filas, 74, pero solo tiene 3 columnas. Estas son las columnas numéricas que tenía la encuesta. Bueno, pues ahora puedo volver a ejecutar la función core, pero ahora le paso esta nueva tabla, en encuesta.num. Ejecuto y lo que me hace es sacar la matriz de correlaciones, y entonces de un solo golpe puedo ver la correlación entre todas las combinaciones de variables y si hay correlación entre ellas. Podría ver, no tengo que hacer caso a la diagonal porque esta es la correlación de una variable con ella misma, con lo cual eso no interesa ese caso, pero sí los demás. Es simétrica la matriz que veo, y por ejemplo veo que hay correlación negativa entre notas y viajes. Esto me quiere decir que según los datos que tengo, los alumnos que más tardan en llegar a la escuela menos notas sacan, porque es negativa la correlación. Aquel año, vamos. Y dormir igual. En el caso de dormir, viaje, ya lo vimos antes. Por ejemplo, nota y dormir. Veo que la correlación es positiva, es muy baja, es 0,07, apenas hay correlación, pero la poca que hay es positiva. Quiere decir que
cuanto más duerme un alumno, más nota saca. Los alumnos que se comprueban los datos, que las mejores notas son de los alumnos que más duermen. Eso pues también puede ser interesante estudiarlo. Bueno, lo que pasa es que es muy poca, o sea que realmente es insignificante esa correlación, pero por lo menos vemos que es positiva. O sea que dormir es positivo, el dormir más, porque mejora la nota, al menos con los datos que tengo de la encuesta que se hizo en ese momento. Bueno, podríamos también ver matiz de coeficientes de determinación y de covarianzas. Esto nos interesa menos, así que, pero vamos, probarlo es ejecutar el comando correspondiente. Pasamos al siguiente apartado. En el apartado 3 vamos a dibujar, vamos a obtener tablas de distribución conjunta de frecuencias de dos variables. Entonces vamos a utilizar la función table, que ya se usó para cuando se utilizaba solamente una variable, pero ahora vamos a ver una distribución conjunta de frecuencias, no únicamente de una variable, sino de dos juntas. Bien, en este caso, pues como estamos en el apartado 4, pues en el fichero, pues lo suyo sería poner que estamos en otro apartado. El apartado creo que era el 4, no, el 3, perdón, el 3, apartado 3. Bien, pues vamos a ir probando. Cuando usábamos una única, las tablas de distribución de frecuencias solo de una variable estadística, pues poníamos table y la variable, por ejemplo, no sé, sistema operativo, encuesta, punto, es dólar, la columna, sistema operativo, que me decía, los alumnos respondieron si utilizaban teléfono iOS o teléfono Android. Bueno, pues la tabla de frecuencias absolutas era los valores que tenía esa variable estadística, el sistema operativo que es Android o iOS, y el número de veces que se repetían en la tabla, 50 veces Android y 24. De los 74 elementos de la tabla o respuestas de alumnos, 54 dijeron que usaban Android y 24 iOS. Bueno, pues ahora podemos hacer tablas conjuntas con más de una variable. Vamos a seguir con table X e Y. Vamos a seguir los ejemplos. Por ejemplo, grupo y sistema operativo. Si quisiera ver, vamos a crear una variable. Bueno, aquí los nombres de las variables, cada uno puede poner los que quiera. Si el que quiera utilizar los mismos de la práctica, pues puede hacerlo. T, apps, grupo, SO. No sé, es un poco enrevesado. El nombre que he puesto, quiero decir que esta variable la voy a llamar tabla de frecuencias absolutas de conjunta de grupo y sistema operativo. Entonces la función table, hay que pasarle encuesta, primero grupo, dólar, y digo grupo, combíname las variables estadísticas en grupo y también la que está en la columna, encuesta dólar, sistema operativo, SO, del teléfono. Y bueno, lo guarda en la variable. Ya dije algún día en la primera práctica que si queremos que además nos salga el resultado de la variable que ha creado, aparece en la ventana de variables, pero no me la muestra en la consola. Si quiero que me la muestre en la consola, puedo encerrarla. Cuando creo la variable, si lo encierro entre paréntesis, además de crearla, me la muestra en la consola. Como se ve aquí, y esta es la tabla de distribución conjunta. Me dice que hay en el grupo A1, porque la variable estadística grupo tenía los valores A1, A2, B1, B2, que eran los grupos de alumnos que había de los 4 que hubo aquel año de laboratorio. En el grupo A1 había 14 alumnos con Android y 9 con iOS. En el A2, 13 con Android y así, ¿no? Y esa es la idea de la distribución conjunta de dos variables, de la frecuencia de dos variables. Son frecuencias absolutas, como vemos. Podemos hacer que nos represente por porcentaje. El porcentaje de alumnos con Android en el grupo A1. Bueno, para eso tenemos que utilizar tablas de frecuencias relativas. Y eso viene a continuación. Bueno, otra cosa que podemos hacer en las tablas de frecuencias, antes de pasar a las relativas, es que aparezcan los márgenes. Por eso se dice tablas con márgenes. ¿Vale? O lo que se llama
distribuciones marginales. Las distribuciones marginales son los datos, las frecuencias que aparecen en los márgenes, o sea, al final de la tabla, como un resumen de suma de lo que hay o bien en filas o en columnas. ¿Cómo consigo eso? Le tengo que pasar la tabla que he hecho a la función add margins. Tengo la tabla porque de hecho la puedo ver, puedo aquí poner la variable tab abs SEO. Si yo en RStudio, en el fichero de texto, en el editor de texto, escribo el nombre de una variable que ya existe y doy a control intro, me sale aquí abajo lo que tiene, ¿no? Bueno, esta es la variable en la que he guardado la tabla de frecuencias absolutas. Si ahora quiero ver los márgenes, o sea, las sumas abajo y a la derecha, por filas y por columnas, tengo que ejecutar la función add margins y le paso la tabla que he creado, la tabla de frecuencias absolutas. Lo hacemos así y lo que me saca es la misma tabla, pero añadiéndole los márgenes. Los márgenes son los totales por filas y columnas. Aquí lo que veo es que en total en el grupo A1 había 14 alumnos con Android, 9 con iOS, en total 23, la suma de 14 y 9. Y por columnas lo mismo, van sumando 14 más 13 más 12. Entre todos los grupos había 50 alumnos con Android y 24 con iOS, como ya lo sabemos porque lo vimos antes al ejecutar el comando que era table encuesta del sistema operativo, que este era el comando para la variable solo el sistema operativo, y en esta tabla también puedo ver ese resultado, 50-24. Pues esto es lo que se puede hacer con una tabla de frecuencias absolutas. Podríamos pasarlo una cosa es hacer los cálculos, pero luego si tuviéramos que hacer un informe, el informe habría que ponerlo bonito, habría que incluir una tabla pues como esta en un documento Word y de ahí llevar los datos. O sea que la herramienta R sirve para hacer los cálculos, pero luego en un informe hay que maquetarlo para que quede todo atractivo a la hora de leer el informe. Vale, pues igual que lo hemos hecho con las frecuencias absolutas, también podríamos utilizar frecuencias relativas. Las tablas de frecuencias relativas se obtienen con la función proptable. Podemos probarla primero para una variable sola, igual que escribimos table encuesta SEO para el sistema operativo, podría haber puesto también prop.table encuesta $SEO. La diferencia es que en la otra me decía los números exactos de personas que tienen Android o iOS en su teléfono, y en esta me lo dice encuesta proptable. Bueno, es que no hay que pasarle la variable estadística, sino que a la función proptable hay que pasarle la función table. Hay que pasarle una tabla de frecuencias absolutas y nos devuelve una tabla de frecuencias relativas. Con lo cual tenemos que pasarle el resultado de la función table encuesta $SEO, sistema operativo. Ahora sí, y lo que me dice aquí abajo es que lo que dice, bueno, voy a limpiar para que quede mejor a la vista. Lo que me dice es que 0,67, la suma es 1, entonces esto es un porcentaje. Si multiplicase por 100 me daría el porcentaje. Esto sería lo que me enseña es la proporción es 0,67, pero si lo paso a porcentaje estoy diciendo que el 67% de los alumnos tenían Android y el 32% tenían iOS. Eso es la frecuencia relativa. Vale, pues ya tengo eso para una variable. ¿Y qué pasa si lo hago pasándole una tabla de frecuencias absolutas de dos variables? Como esa la tenía guardada en una variable que se llama tapps grupo SEO, acordaros que voy a ejecutarla para que veamos, acordarnos de qué tenía esta variable. Esta variable es una tabla de frecuencias que me guardé antes. Bueno, pues si esa variable se la paso prop.table a la función proptable t.a, por suerte RStudio cuando empezamos a escribir el nombre de una variable nos saca una lista de variables que empiezan por ese nombre del proyecto y así la podemos elegir. Y no tenemos que escribirlo todo. Vale, pues aquí me saca, en lugar de lo que ha hecho ha sido dividir como hay 74 personas en la encuesta,
lo que ha hecho ha sido dividir cada valor de la tabla de frecuencias absolutas entre 74, que es lo que hay había en la muestra de personas, el total de personas de la tabla. Y estas son las frecuencias absolutas, que simplemente es dividir las relativas. Ha dividido las absolutas por 74 cada una de ellas, que es el número total de personas de la encuesta. Bueno, aquí en la práctica yo lo he hecho directamente. En el documento de la práctica se guarda en una variable. No es obligatorio hacerlo, como habéis visto, se puede hacer directamente. Pero si quiero que esa tabla me quede guardada en algún sitio, pues podría, en lugar de haber ejecutado directamente el comando de la función, podría habérselo asignado, como voy a hacer ahora, a una variable. La diferencia es que antes, cuando lo ejecuto, solo sale en la pantalla y ya está, y no se guarda la tabla. Pero si quiero guardármela en algún sitio, como en esta variable que la voy a llamar trel grupo SO, tabla de frecuencias relativas de grupo con sistema operativo, para la combinación de las variables grupo y sistema operativo, ejecuto y hace lo mismo, solo que el resultado, si veo la variable que se ha creado, trel grupo SO, pues veo que su contenido es el mismo que tenía antes, que salió antes, solo que ahora no lo he perdido, sino lo tengo guardado en la variable que me he creado, que la he llamado trel grupo SO. ¿Qué puedo hacer con esta variable? Por ejemplo, añadirle márgenes. Add margins, como hice antes, solo que ahora pasándole t.rel, la variable donde me he guardado la tabla de frecuencias relativas. Y me saca los márgenes, pero veo que no todos los márgenes, pero en ninguna de las filas ni las columnas la suma es 1. A lo mejor me interesa eso y es lo que vamos a hacer ahora, porque simplemente lo que ha hecho ha sido sumar las filas, pero como en la tabla de frecuencias relativas lo único que se hace es dividir las absolutas entre el número total de elementos de la tabla, pues a lo mejor tiene menos utilidad que lo que vamos a ver ahora, que son las frecuencias en una tabla relativas de una variable condicionada a la otra, para que sume todos los valores de una fila, sumen 1, o cuando quiero hacerlo por columnas, que sumen 1 la suma de las columnas, y ahora veremos por qué eso puede ser útil en algún caso. Esto lo podemos hacer utilizando la función proptable, pero añadiéndole un parámetro al final que indique con 1 si queremos las frecuencias relativas de la segunda variable condicionada a la primera, o 2 si queremos las frecuencias relativas de la primera variable condicionada a los valores de la segunda. Vamos a probar esto para ver qué significa. Lo tendríamos aquí. Podemos hacerlo directamente. Proptable. Se podría recuperar lo que ya teníamos, la línea. Bueno, voy a hacerlo en pasos. Primero vamos a poner proptable, ¿vale? Y le digo la tabla de frecuencias relativas, como hicimos antes, t.absoluto SO, pero ahora le añadimos como parámetro 1, a ver qué pasa. No queda muy claro porque como no veo los márgenes, no me estoy dando cuenta que está sumando 1 todas las filas. Así que le voy a añadir márgenes y también voy a guardar una variable para que luego sea más fácil manejarlo. La variable en la que voy a guardar esta tabla de frecuencias relativas condicionadas, la voy a llamar como en la práctica, trel condicionada a grupo. Frecuencia, tabla de frecuencias relativas, voy a copiarle el nombre de la variable sistema operativo condicionada a la variable grupo. Lo voy a llamar igual para que coincida. Hace lo mismo que antes, solo que ahora en lugar de mostrarlo en la consola, lo guarda en la variable. Vale, pero lo que quiero es añadirle márgenes. Entonces usamos la misma función de antes, add margins. Esta función le añade, nos muestra la tabla que le pasemos, tabla de frecuencia relativa, condicionada a grupo, pero le añade márgenes, o sea, la suma de las filas y columnas. Aquí lo vemos. Voy a borrarlo para que se vea mejor. Bien, pues entonces aquí vemos en qué consistía la tabla de frecuencias
relativas de sistema operativo condicionado a grupo. Lo que hace esta función es cuando nos interesa, en este caso, saber qué porcentaje de alumnos de un grupo tenían Android y qué porcentaje iOS, y que la suma de los dos sea 1, porque los porcentajes los calcula no a nivel de todo, que es lo que hacía la función si no le pasaba el número, sino que aquí me lo va calculando de forma relativa a la condición que le he puesto. Entonces, es la forma de decirle que quiero ver el porcentaje de alumnos del total de un grupo que tenían Android e iOS. En la fila segunda, lo mismo, 68% de Android y iOS, pero en el grupo A2. Por eso la suma de los dos valores da 1, que sería ya el 100% del grupo. Esta es la forma de ver cómo se reparte los porcentajes de los valores de una variable por cada valor de la otra. En este caso, por cada grupo de alumnos de los 4 que tenía. La suma de las columnas pues no es 1 y no tiene mayor interés, porque lo que importa en estas es las filas. Si lo que me interesan las columnas para que me vaya agrupando, lo contrario, el porcentaje de alumnos que tienen Android en total, qué porcentaje hay de todos los que tienen Android, qué tanto por ciento están en el grupo A1, en el 2, el 3, en el 2, B1 y B2. Lo haría igual que antes, solo que en lugar de pasarle como parámetro el 1, le pasaría como parámetro, podemos copiar el 2. Entonces la condición sería al contrario, serían los grupos condicionados al sistema operativo. Lo que sale, bueno, y si ahora le añadimos una función para los márgenes, porque si no, no se ve muy bien la utilidad. En este caso, bueno, el nombre de la variable no debe ser la misma de antes, vamos a cambiarle, porque si no, machaca la anterior, que la sustituye por esta. Entonces voy a volver a ejecutar la primera, esto es lo que teníamos en la primera, y ahora ejecuto esta nueva, y la función para que añada los márgenes, las filas y las columnas, la suma, hay que poner el nombre de la variable, que es la nueva que he creado, se llamaba trelcont.so. Bueno, pues esta es la idea. Esta es la forma, si le pongo el 2, hace lo contrario. O sea, lo que va haciendo es el porcentaje por columnas. Entonces, lo que puedo ver aquí es que del 100% de todos los alumnos que tienen Android, un 28% están en el grupo A1, un 26% en el A2, 24% en el B1 y 22%. ¿Vale? Esa es la idea de usar esta función. Puedo ver cómo se reparten los de Android entre los grupos. Y lo mismo con los alumnos que tenían teléfono iOS o iPhone. Bueno, esto es lo que estaba aquí explicado. También en la práctica hay también otra función que se llama margin table para probarla, y lo que nos devuelve son los márgenes de la tabla de distribución conjunta de frecuencia. Pero bueno, esos márgenes ya los vimos cuando se generaron estas tablas, así que salían la suma de las filas y las columnas, y si usamos esa otra función al final va a salir lo mismo. La diferencia es que si no queremos que se vea toda la tabla, porque a lo mejor es muy grande y preferimos sacar solo los márgenes, se puede hacer, pero bueno, no tiene demasiada utilidad aquí porque ya las teníamos cuando ejecutamos la función add de margins y nos sacó toda la suma de filas y columnas, así que ni siquiera la voy a probar. Bueno, pasamos al apartado 4, en el que vamos a calcular medidas estadísticas marginales con varias variables. En R tiene una función que se llama sapply, que nos permite pasarle un data frame entero con muchas columnas y nos calcularía una medida estadística para cada una de las variables estadísticas que representa cada columna, sin tener que ir haciéndolo uno por uno, como hacíamos, por ejemplo, si quiero la media, pues pondría min y la columna que sea, y la siguiente columna. Pero si quisiera sacar las medias de todas las columnas de golpe, puedo hacerlo con la función sapply, pasándole toda la tabla entera y diciéndole la función que quiero que me calcule la medida estadística que quiero, la media, mediana, la moda, etcétera. Pues vamos a probarlo. Estamos en el apartado 4, así que en mi fichero de vez en cuando conviene darle a guardar el archivo, porque si se fuera la luz, por ejemplo, y no tenemos batería, se perdería este archivo, así que conviene guardarlo. Vale, pues apartado 4,
apartado 4 para guardar ahí, para escribir desde aquí ya los comandos del apartado 4. Entonces hemos dicho que es una función que se llama sapply, sapply, perdón, hay que ponerse en el, estaba escribiendo en la consola, no, en el archivo de texto para que luego se quede guardado, sapply. Los datos donde están, pues estaban en la tabla que se llamaba encuesta, ahí teníamos todos los datos, en filas y columnas. Bueno, pues si yo le paso ahora el nombre de una función de las que se utilizan para hacer cálculos de las medidas estadísticas, como min, me devuelve la media de todas las columnas. Es verdad que hay columnas que no son números, como Q, grupo, grado, entonces en lugar de la media me dice que no es aplicable, no está disponible, no available, y un aviso de que esas columnas no son numéricas. Pero bueno, las que son numéricas sí que me calcula la media. Y así con todo, podría calcular que me diga, dime la media de una sola vez de todas, no, perdón, la media, la mediana o la moda, encuesta, median, y también en este caso lo mismo, solamente de las que son numéricas. Las otras me saca un aviso de que no ha podido calcularlo porque no son numéricas. Bueno, pues es la utilidad, puede tener utilidad la varianza, podría probar desviación estándar y también los cuantiles. Los cuartiles pasándole la función cuantile. Vale, bueno, pues en algunos casos podría ser útil, aunque todo esto se podría hacer columna a columna, pero bueno, es una forma de hacerlo de una sola vez con todas las columnas que tiene la tabla de datos. En el apartado 5 vamos a ver una función de R que nos permite calcular medidas estadísticas condicionadas con dos variables. Es la función tapply. ¿Para qué puede ser útil? Pues la idea es que calcule, por ejemplo, la media de una variable estadística para cada valor de otra. Por ejemplo, es útil porque si yo tuviera que calcular la media de las notas por cada grupo de alumnos, pues tendría que utilizar esta función, porque la función min, cuando yo le paso la columna nota, me calcula la media de las notas de todos los alumnos, pero si lo quiero hacer por grupos, tendría que utilizar esta función y vamos a probarlo. Por ejemplo, en este caso vamos a probar el tiempo que tarda en llegar a la universidad, la media del tiempo de llegar a la universidad por cada grupo. Entonces lo puedo hacer, estamos ya en el apartado 5, voy a crear en el fichero de los comandos, lo suyo sería poner un comentario para decir que esto ya es el apartado 5 y vamos a probar la función tapply. Tapply hay que pasarle dos columnas, o sea, dos variables estadísticas, dos columnas, en este caso encuesta, por ejemplo, viaje, dime lo que tardan en llegar a... ¿Cuál es la media? Vamos a calcular la media del tiempo de llegada a la universidad, pero condicionada a otra variable que es, ponemos encuesta a la columna grupo. ¿Vale? Y bueno, y como último parámetro hay que pasarle qué función estadística quiero que ejecute, la función de la media, min. Vale, pues con todo esto ejecutamos control intro. Esto lo que me dice es que la media en tiempo que tardan los alumnos del grupo 1 en llegar a la universidad es una hora casi, 59 minutos. El grupo 2, 61. 70 el B1 y 61 el B2. Bueno, tiene algún sentido. El grupo A1 es el que empezaba a las 8 de la mañana. Entonces, seguramente los alumnos, pues no sé, tampoco tiene a lo mejor ninguna explicación lógica, pero por alguna razón casi todos tardan muy parecido, menos del grupo B1, que eran los de las 3 de la tarde, por alguna razón tardaban bastante más en llegar, deben vivir más lejos, por eso habrían elegido el grupo de las 3, pues para no tener que madrugar tanto. Entonces sí que tiene lógica que los del grupo de las 8 sean personas que vivan más cerca, porque tardan menos en llegar a la universidad y así tienen que madrugar menos. Entonces, bueno, pues analizando los datos, pues podemos sacar conclusiones por este tipo. Esto es lo que nos deja hacer la función tapply.
podemos hacerlo para la media, la mediana, cualquier dato, cualquier función estadística. Podría ser interesante también para el caso de la nota. Si en lugar del viaje lo pruebo con nota, podemos ver qué grupo tuvo mejores nota media de acceso a la universidad. Y vemos que fue en este curso el grupo de la mañana, de las 8 de la mañana, el A1, vemos que su nota media de acceso a la universidad era de 8,42. Y el peor grupo, bueno, más o menos de la tarde, curiosamente los dos grupos de la mañana es donde estaban, se supone que los mejores alumnos porque tenían mejor nota media. Y por la tarde la nota era muy parecida en los dos grupos, que era menor que la de los grupos, casi un punto menos de media que la nota de acceso a la universidad de la mañana. Daba la impresión de que aquel año había alumnos con mejores notas de acceso por la mañana que por la tarde en los grupos. Vamos ahora al apartado 6 y vamos a probar a hacer diagramas en los que estén implicados dos variables. Podemos empezar con diagramas de dispersión con la función plot. También cuando hacemos diagramas puede ser útil dividir la pantalla de diagramas que tiene RStudio en dos partes, en tres partes, en cuatro, para que aparezcan 4 diagramas juntos y así poder compararlos, por ejemplo. Para eso usaremos la función par y bueno, hay otras funciones que vamos a ir probando. Pasamos entonces a los ejemplos. Por ejemplo, vamos a probar lo que se llama el diagrama de dispersión de una variable en función de la otra. Este diagrama nos permite ver si hay tendencias, si hay correlación entre las dos variables. Y vemos que los puntos es una nube de puntos que se alarga según suben el valor de las variables, pues se estira esa nube, pues quiere decir que hay una correlación, una buena correlación entre ellas y además positiva. Bueno, vamos a probarlo. Entonces sería plot, una variable y otra variable. Estamos en el apartado 6. Así que, pues voy a poner aquí, apartado 6. Bueno, pues vamos a probar, por ejemplo, el diagrama de dispersión, plot de dos diagramas. La que queremos en el eje X, la que queremos en el Y. En el X, si queremos que en el X estén los valores del tiempo de dormir de los alumnos en horas, y en el vertical, en Y, no, perdón, en el eje X queremos viaje y en el Y dormir, habría que poner primero viaje y luego dormir. Si quisiéramos al revés, cambiar los ejes, pues invertiría viaje frente a dormir. Pues hay que escribir plot, encuesta, dólar, cógeme los datos de la columna viaje, de la variable estadística viaje, y encuesta, y enfréntalos a los datos de la columna de la variable estadística dormir, y nos dibuja el diagrama de dispersión. La dispersión tiene 74 puntos, porque lo que va haciendo es coger de cada alumno que respondía a la encuesta, en el eje X pone las horas que tardaba en llegar a la universidad, y en el eje Y las horas que dijo que dormía. Entre el que menos 4 horas y el que más 9. Y el tiempo de llegar a la universidad, pues uno muy poquito, media hora, no sé cuánto, y otro casi 3 horas. El último, el que más tarda. Bueno, aquí no se ve, en este tipo de diagramas, en este concretamente no se ve ninguna tendencia de nada. Si hubieran salido los puntos todos juntos en una nube, así hacia arriba, pues sí se veía que según aumenta el viaje, más dormir. Pero bueno, en este caso no se ve que haya mucha correlación entre las dos variables, porque los puntos están ahí todos desordenados, o sea, no se ve ninguna tendencia, no tienen forma de una recta ni una elipse, no se le ve ninguna forma que nos pueda ayudar a interpretar si hay alguna relación entre las dos variables. Podemos probar con otras variables a ver si hay más suerte, pero no va a haber mucha, porque ya hemos visto antes cuando hicimos la matriz de correlaciones que en este caso había muy poquita correlación entre las variables, entre 2 a 2. O sea, no hay ninguna que claramente estuviera muy correlacionada con otra. Si hubiera habido algún coeficiente de correlación entre dos variables que fuera 1, la relación sería totalmente lineal, o sea, los puntos saldrían todos saldrían en una recta.
cosa que no ha ocurrido aquí. Pasamos al siguiente tipo de diagrama. Podemos hacer diagramas de barras agrupados en vertical. Queremos hacer diagramas de barras verticales que representen, pues, por ejemplo, en el caso de Android, por diferentes colores y tamaños, el porcentaje de alumnos que tenían Android por cada grupo. El grupo 1, 2, 3 y 4. Y que se pueda ver gráficamente esto. O lo contrario, unas barras que cada barra representa un grupo de alumnos y el porcentaje de si tienen Android o iOS es lo que se vea en vertical. Bueno, pues podemos probarlo. Para probar este diagrama, que sería el diagrama bar plot, tenemos que pasarle la tabla de frecuencias absolutas. Esa tabla de frecuencias absolutas, agrupando dos variables, grupo en función de sistema operativo en función de grupo, ya las teníamos de algún apartado anterior. Pero bueno, como no cuesta mucho y tenemos el fichero de la práctica a mano, pues podemos volver a ejecutarlo y copiamos el comando tabs, el comando tab apps grupo SEO. Bueno, miro aquí en la ventana y veo que ya lo tenía aquí, tab grupo SEO, con lo cual este no hace falta. Esta variable ya la tenemos porque era de un apartado anterior. Tabla de frecuencias absolutas de grupo en función del sistema operativo. El que no tengo es el otro, pero bueno, este como no tengo ya lo puedo probar. Bar plot y le paso la tabla de frecuencias absolutas de grupo en función del sistema operativo y me sale bar plot y nos sale el diagrama que está dibujado en el documento de la práctica. Lo que me representa es por cada... Bueno, este no es de frecuencias relativas sino absolutas, estos no son porcentajes sino son números absolutos. Aquí me dice, puedo ver cuántos alumnos del grupo 1, que es el que está abajo, tenían Android, el 2 el siguiente, el B1 y el B2, y en iOS. Así a simple vista ya veo que hay bastante diferencia entre Android y iOS, y por ejemplo aquí veo que el grupo que menos tiene, más o menos en el caso de Android veo que estaban equilibrados los 4 grupos de alumnos, los 2 de la mañana, los 2 de la tarde, pero en el caso de iOS veo que el grupo último de la tarde, por lo que sea, no era poco aficionados a los iPhone porque no tenían, por alguna razón, habría que investigar a lo mejor más o menos estaba equilibrado en los otros 3, pero el de la tarde, digamos que son los que menos les gusta o los más reacios a tener teléfonos de Apple o los iPhone. Podemos hacer lo contrario, en lugar de que aquí aparezcan los teléfonos, que aparezcan los grupos y que el número de teléfonos que sea el eje Y. Sería, bueno, primero tendríamos que crear una variable para guardar la tabla de frecuencias absolutas, apps, y en este caso, bueno, casi lo podemos copiar directamente, sería lo contrario, la otra la creamos con la función table grupo sistema operativo, pues esta otra voy a crearla con la función table sistema operativo grupo, y la vamos a llamar bueno, la creamos vamos a llamarla como queramos, pero para que coincida con la práctica, pues apps tabla de frecuencias absolutas sistema operativo por grupo, igual la función table es la que calcula las tablas de frecuencias absolutas y hay que pasarle las dos variables que queremos que nos calcule que nos incluya en la tabla. En este caso sería sistema operativo primero y luego el grupo. Encuesta, esto estaba en la tabla encuesta, columna, sistema operativo, y ahora siguiente encuesta, dólar, y la otra columna era grupo. Pues de hecho podemos ver lo que tiene esta variable. Bueno, si lo encierro entre paréntesis, ya os dije el primer día que además de crear la variable nos saca en la consola su valor, y lo que veo es que me saca por cada grupo. Vuelvo a ejecutarlo para que se vea mejor. Aquí por cada grupo las personas que tenían de ese grupo Android e iOS. Vale, pues esto ahora se lo paso a la función barplot, le paso la variable, la tabla de frecuencias absolutas que he creado en la variable de apps.so.grupo,
y el diagrama que sale es el otro que aparecía en la práctica, que nos representa en el eje de las X los grupos y en el Y los alumnos que tienen teléfono con Android y con iOS, con iPhone. Serían los teléfonos iPhone realmente. Bueno, y veo lo que veía antes, que hay un grupo, el B2, que es el que menos teléfonos tiene, según veo, y además dentro de eso hay muy poquitos, a lo mejor 1 o 2 personas solo que tienen iOS, los demás Android. ¿Vale? Y por lo que sea, vemos que también el grupo que más teléfonos tiene es el grupo de las 8 de la mañana. Bastante más, por ejemplo, que el de las bueno, al menos bueno, esto más que todo el mundo tenía teléfono. Esto lo que nos dice es las personas que contestaron a la encuesta. Contestaron bastante más alumnos de las 8 que del último de la tarde, que suele ser lo habitual. Es el grupo más desangelado siempre, que menos gente hay, porque acaba muy tarde. ¿Vale? Entonces se ve que había más alumnos, porque ningún alumno contestó que no tenía teléfono. Entonces aquí estas barras sumadas, las 4, dan 74 alumnos, que son los que contestaron a la encuesta. Me ha salido un gráfico y luego el otro. ¿Cómo puedo hacer para que me salgan los dos juntos y compararlos? Bueno, para eso hay una función que la he puesto en la tabla, que es la función par mfrow, es para dividir la ventana de gráfica en las filas y columnas que queramos. Par mfrow sería escribir par. En cualquier momento yo puedo escribir par mfrow igual C, y aquí hay que poner filas y columnas. Si yo quiero que me divida esta ventana de la derecha de los gráficos en una fila, como está ahora, pero 2 columnas, que me lo separen en 2 columnas, ejecuto esta función, que no tiene ningún efecto ahora mismo visual, pero ahora si vuelvo a decir que me dibuje los diagramas, empiezo por el primero que estaba más arriba y lo ejecuta, me lo dibuja a la izquierda, y ahora digo que me dibuje otro diagrama, me lo dibuja a la derecha, porque le he dicho que me separe. Si hubiera puesto 3, 4, pues serían cada vez más pequeñitos y me iría dibujando hasta llenar las filas en las que le he dicho que lo divida. Si, por ejemplo, lo divido en 2 filas y 2 columnas, digo, ejecuto otra vez y vuelvo a dibujar diagramas, pues el primero aparece arriba a la izquierda, otra vez otro, vuelvo a dibujar otro aquí, va dibujando diagramas en los sitios que queden libres, y si vuelvo a darle otro, pues machaca el que había arriba a la izquierda y lo sustituye. Y así puedo tener a la vez, por ejemplo, 4, 6 diagramas, hasta 8, en fin. Lo que pasa es que cada vez, cuanto más espacio separo esta ventana, pues más pequeños se ven. Pero es una buena forma de ver varios diagramas a la vez. Bueno, también hay una opción aquí en esta ventana que es el zoom, donde si uno lo abre, pues lo ve más grande. La ventana se amplía, se hace zoom y se ven todos los diagramas bastante más grandes, ocupando toda la pantalla. Podemos jugar con algunos parámetros de la función para que nos haga diagramas como estos, con colores, el mismo diagrama pero añadiéndole colores, y también una leyenda explicando qué significa cada color, porque en principio en el diagrama original no sabemos cada recuadro a qué grupo pertenece, o en este caso cuando sacamos las barras de los grupos, cada sección de las barras a qué sistema operativo de teléfono pertenece. Bueno, pues para eso podemos utilizar algunos parámetros de la función barplot, y los voy a comentar. Serían, los voy a copiar del documento y ahora los explico directamente en R. Serían, bueno, voy a ponerlos todos en la misma línea. Entonces, la tabla le podemos pasar como siempre la tabla de frecuencias absolutas, pero si queremos que además el eje vertical tenga un nombre, el parámetro es xlab. Esta es la palabra o frase que va a aparecer debajo del eje horizontal, perdón, el eje de las X de nuestro diagrama. Luego los colores, ya vimos en algunos otros diagramas cómo se ponen colores. Puedo poner un color fijo, yellow, y me pondría todo de verde, de amarillo. Pero tiene otras funciones de manejo de colores que ya estuvimos viendo, como por ejemplo algunas de colores de calor. Bueno, pues también hay una que es rainbow. Le paso 4 y usa 4 colores del arco iris. Va a darle un color a
a una de las barras, al siguiente, si hubiera puesto 3, cuando llegue a la cuarta barra, cogería otra vez el primer color del arco iris de los que tiene esta función. Y luego también si puedo utilizar el parámetro legend.text para indicar que nos cree una leyenda en una cajita aparte, esta que se ve aquí, esta leyenda, pero ¿de dónde sacan los nombres que tienen que ir en la leyenda que explican los colores? Pues hay que decirle de dónde, la lista de nombres, B2, B2, bueno, pues eso, para eso podemos sacarlos de la cabecera de las tablas de frecuencia. Aquí le dimos, cógelo de los nombres de las filas, hay una función que se llama row names de la tabla de frecuencias absolutas. Si esto lo ejecutamos, aparece el diagrama. Bueno, como tenía la ventana dividida en 4 trozos, puedo hacerla que es dividir otra vez en 1 con la función par mf row igual c y puedo poner 1,1. Digo, divídeme la ventana en solamente en un espacio. Entonces me sale grande. Vale, pues así lo ha hecho. Ha cogido, ¿de dónde ha cogido estos nombres? Le he dicho que los cogiera de row names. Si yo pruebo aquí, a ver, ¿qué es eso de row names? Digo row names, y si le paso una tabla de frecuencias absolutas, lo que me dice, me saca la lista, aquí se ve abajo, la lista de los nombres de las filas. Y si le digo en lugar de, hay otra función equivalente que en lugar de row, si quiero las columnas, sería call names. Dime los nombres de las columnas de esta tabla de frecuencias. Y me dice que las columnas tienen nombre Android e iOS. Bueno, pues de esto de donde se puede sacar los nombres que quiero que ponga en la leyenda. Este diagrama necesitaba que lo sacara con row names, los nombres, porque son los de los grupos. Y si quiero sacar los nombres para la leyenda de los sistemas operativos, es el otro comando que hay en la práctica, sería el siguiente, y lo cogería, o bien podría haber cogido de la misma tabla usando la función callNames, como ya habéis visto, o se puede usar la otra tabla de frecuencia, la que está al revés, invertida, que es de sistema operativo y luego grupo, y coger las filas. Pero repito que se podría haber cogido de la anterior poniendo en lugar de row call. Bueno, pues este otro comando, que es otro bar plot, pues también lo podemos dibujar con colores y con nombres en el eje, en los ejes, en este caso solo el eje X. ¿Veis? Ya sale aquí y se ve claramente que el rojo es el Android y el azul iOS. Pues así de forma tan fácil se pueden conseguir gráficos que cada vez se van mejorando, se van complicando cada vez más y también más atractivos. Podemos probar también a sacarlo en lugar de en formato vertical una caja encima de otra, pues que las cajas aparezcan juntas, no apiladas, sino una al lado de otra. Eso se consigue con el mismo comando de antes, pero poniéndole el atributo beside igual a true, al lado. Es decir, dibújamelo, pero al lado. Entonces, bueno, pues podemos probar incluso alguna de las que ya teníamos. El orden de los parámetros es indiferente. Podéis poner, cuando se usa una función, si uno indica en el parámetro a qué se refiere ese valor, se puede poner en cualquier lugar. Voy a poner aquí esto de beside igual a true, beside igual a true, y veis que salen juntas. En lugar de apilados, pues una al lado de otra. Las barras que indican el número de personas que tienen Android en cada grupo. Y en el otro igual, en el otro bar plot, simplemente añadiéndole en algún sitio beside igual a true, nos lo saca en forma de barras juntas unas a otras. Y por último también podemos dibujar también barras, diagramas de mosaico con una función que se llama mosaic plot. Voy a copiar el comando mosaic, podemos probar mosaic plot y nos lo dibuja así con una forma de mosaico, o en otro orden
como más nos guste, con el otro comando. De esta manera podemos tener diagramas pues, de muchos tipos. Hemos sacado aquí algunos, pero hay más. Sería cuestión de investigar en libros o en documentos o en tutoriales sobre R, pues gráficos avanzados. Hay muchísimos tipos de gráficos que se pueden hacer teniendo datos. Se pueden sacar hasta gráficos interactivos se pueden, de que uno pase con el ratón por encima y le enseñe algún comentario, alguna información. Eso se puede hacer con los comandos adecuados y con librerías que habría que descargarse porque no están por defecto instaladas en RStudio. Y terminamos con los diagramas de caja que ya vimos en prácticas anteriores, solo que en aquellos casos usábamos estos diagramas para una sola variable. Bueno, pues podemos combinar dos en un diagrama y para que aparezcan diferentes diagramas de caja de una variable en función de la otra. Simplemente hay que poner boxplot. Vamos a probarlo primero con una sola variable. Si yo escribo box, el archivo de texto boxplot encuesta $nota, pues me dibuja, como siempre, el diagrama de caja de las notas de los 74 alumnos. Vale, pero si yo lo quiero hacer por grupo, o sea, no quiero verlo solo para todos, sino un diagrama de caja con los datos solamente que tenga guardados en la tabla de cada grupo. Pues se puede hacer en el mismo boxplot. Hay que poner un símbolo que es este de la ñ, que bueno, si es difícil de encontrar, no sé si lo he puesto en la nota, se puede copiar directamente del fichero PDF para no tener que buscar el código porque no están los teclados normalmente, y se puede pegar en R este símbolo. Y digo, bueno, hazme el diagrama de barras, pero quiero que me los hagas por cada grupo. Pues encuesta $grupo. Por cada valor de la otra variable estadística grupo, entonces nos sacará algo como esto. Vemos en este caso los diagramas de barra por cada grupo, o sea, solamente teniendo en cuenta como si hubiéramos tenido 4 conjuntos de datos diferentes. Aquí me doy cuenta que en el diagrama global solo había una persona que destacaba sobre todos los demás, había un dato atípico, pero luego ya si nos metemos en los grupos, dentro del grupo, como si esto fuera un universo aparte, o sea, sin contar los demás grupos, hay gente que a lo mejor no se conocen entre ellos y son grupos independientes. Bueno, pero lo que estoy viendo es que hay un grupo que es el A2 donde no destaca nadie, son todos más o menos parecidos las notas que estuvieron esta es la nota de acceso a la universidad. Pero, por ejemplo, en el grupo A1 sí que hay 2 personas que destacan sobre el resto del grupo, y en el grupo B1 hay 2 personas que son los datos atípicos que destacan bastante sobre el resto. Además también veo que hay grupos que hay personas, por ejemplo la mediana que es esta barra negra, y además veo que la caja está más arriba o más abajo. Hay más dispersión en este grupo, en la 2, porque la caja además tiene mucha separación las dos líneas. Hay que tener en cuenta que, bueno, la dispersión serían los bigotes. Aquí es lo que me dice, es que el 50% de los alumnos están en un rango de notas que es la altura de esta caja. Entonces, pero hay más dispersión, en cambio aquí están más juntos. La mitad de los alumnos tienen unas notas parecidas y solo hay una diferencia menor que en el caso del grupo el A2. Y además veo que este grupo está más abajo, estos dos de la tarde, pues tienen unos resultados de acceso a la universidad más bajos que los de la mañana, que están más arriba las cajas. Pero es verdad que en el grupo de B1 hay 2 personas que están incluso por encima de los del grupo de la mañana y que destacan sobre el resto de sus compañeros que hay en el grupo de las 3 de la tarde, que era el B1. Podemos probar también a comparar usando otras variables estadísticas que tengamos a nuestra disposición, por ejemplo la nota, pero ahora en lugar de por grupo, por sistema operativo. A ver si los que tienen un tipo de teléfono u otro, pues se ve que tuvieron mejor nota en la selectividad. Si influye el teléfono en la nota obtenida en el acceso a la universidad. Ya vimos que no había mucha correlación cuando comprobamos el coeficiente de correlación, pero bueno, podemos verlo gráficamente
copio el mismo comando de antes, pero en lugar de grupo ahora ponemos sistema operativo del teléfono móvil. Y vemos pues que no hay mucha diferencia entre las personas que tienen Android en las notas de acceso a la universidad con los que tienen iOS. Más o menos es muy parecido los diagramas de caja. Bueno, y con esto hemos terminado los apartados paso a paso de la práctica, los que están explicados para simplemente ir copiando, probando los comandos, y si alguno quiere, pues le recomiendo que pruebe a intentar hacer también estos otros ejercicios, pero ya por su cuenta, porque la solución no está en la práctica. Bueno, por mi parte es todo. Hasta la próxima.